Rocha y encantada de participar en el tercer Foro Mundial sobre Educación Financiera. De inmediato voy a pasar a compartir la pantalla de la presentación realizada para este evento tan importante. Y la tenemos ahí. El tema del que vamos a conversar hoy es sobre la reputación crediticia y la gestión de las startups, algo que me apasiona realmente y seguramente a muchos de ustedes que están detrás de la pantalla. Bien, estamos por lo básico realmente para ver el concepto y las características para que los recordemos juntos. Y tenemos que la reputación está muy vinculada a todo lo que es nuestra identidad, nuestra imagen, ¿no? Y está en la misma línea y la reputación llega a ser el último escalón de lo que logramos con una identidad que es nuestra esencia, nuestra particularidad, la imagen que es la percepción que tienen terceras personas sobre cómo somos, cómo nos manejamos, cómo nos mostramos. Y ya la credibilidad y el reconocimiento lo logramos con la reputación, ¿no? Entonces, el efecto de esta reputación siempre va a ser la confianza y ya hilvanando un poco más a detalle con lo que es la reputación crediticia, diremos que la reputación crediticia es una calificación numérica, ¿no? Es un score que nos otorgan empresas públicas o privadas en el que se refleja, así como en una libreta escolar, si somos buenos o malos alumnos, nuestra solvencia como deudores, el puntaje que tenemos, que puede ser del 10 al 90 o del 10 al 100, o podemos tener calificaciones como la A, la B, la C, la D, la E y la F en el caso de Bolivia. Tenemos scores numéricos y también scores alfabéticos y diferentes factores concurren para otorgarnos o asignarnos ese puntaje, ¿no? Entre ellos está, por ejemplo, nuestro historial crediticio, cómo nos hemos ido comportando en los últimos 12 meses, 24, 36, 60 meses, cómo está nuestra capacidad de pago y qué tal también va nuestro nivel de endeudamiento, ¿no? Eso, entonces, en cuanto a lo que es la reputación crediticia. Y ya entrando a lo que son el tema de las startups, solo para recordar, todos lo manejan muy bien, tenemos que son empresas emergentes, ¿no? Entonces son las que arrancan, las que están empezando a despegar, son principiantes y están adaptadas, yo diría, al 100% a un modelo digital. No se atribuye que las primeras startups nacieron en los años 50, históricamente, ¿no? Porque yo creería que realmente su vinculación está entre los años 90 y los años 2000, ¿no? Con el boom del Internet en el planeta Tierra. Y luego se ha visto que ha estallado con mayor fuerza y ha sido pan de cada día a partir de la pandemia en todos nuestros países de Latinoamérica. Entonces, las startups son empresas que nos muestran propuestas innovadoras, que no tienen grandes presupuestos, pero que quieren presentarnos productos o servicios que resuelvan temas cotidianos que parecían imposibles de resolver y que luego los tenemos ahora como si los hubiéramos tenido desde siempre. Luego buscan siempre generar un impacto y realmente nos impactan. Y es por ello que tienen luego una gran escalabilidad, porque lo que es bueno para un grupo y un segmento, ese mismo grupo y ese mismo segmento existen diferentes ubicaciones del planeta Tierra. Entonces tiene esas grandes posibilidades de ser escalables y de lograr que grupos de interés puedan financiar estas ideas, estas empresas emergentes y contratarlas o hacer alianzas estratégicas para que se puedan salvar las necesidades que tienen estos sectores, ¿no? Entonces está muy de moda, por eso ahora que el sector financiero trabaje con startups, con fintech, luego los ganaderos, los agrónomos, viendo las apps que regulan el tema de las lluvias, la verificación de cosechas. Tenemos empresas de transporte, de servicios soñados, ¿no? Entonces, y todos ellos para el sector turístico, hotelero, inmobiliario. Entonces, es realmente una buena oportunidad de lograr financiamiento con inversores de diferentes sectores con los que te puedas aliar o uno se puede aliar de manera estratégica.
Además de todo lo bueno que tienen las startups, ¿no? Porque no todo es una taza de leche. Tenemos también que son empresas de alto riesgo, ¿no? Y el alto riesgo asociado a una gestión integral del riesgo precisamente, que tendría que verificar cómo está su riesgo laboral, su riesgo tributario, su riesgo de financiamiento crediticio, legal, operacional, después ver la durabilidad, la sostenibilidad que tienen las startups. Siempre ha preocupado a las incubadoras de startups y a las empresas que financian estas que solo sea una de cada 10 en las estadísticas que son recurrentes, la que alcance y logre despegar al 100%, sea rentable, inclusive califique en la bolsa, que luego en los primeros 2 años desaparezcan siquiera 5 de esas 10 que han nacido, que luego la mayoría de ellas dure entre 5 y 7 años, que tenga una vida útil de 5 a 7 años. Eso es lo que las hace diferentes de las empresas tradicionales, porque recordarán que cuando uno constituye una empresa tradicional, ya sea unipersonal o societaria, y yo lo decía en clases a los alumnos, crear una empresa es como tener un hijo, ¿no? Te sientas y verificas y dices, a ver, quiero que se dedique a esto, se va a llamar esto, va a tener tal tiempo de duración, su domicilio legal va a ser este, van a ser con tal capital social. Entonces, funcionaban así las empresas tradicionales. Las startups son mucho más dinámicas, más ágiles, más amigables, sin que caigan necesariamente en la informalidad o en la ilegalidad, ¿no? Pero en muchos países aún no están reguladas al 100%, entonces están salvadas de algunos gravámenes tributarios, eh, municipales y demás, pero siempre están en el ojo de la tormenta, ¿no? Y por su cariz y presencia que ha sido impuesta en nuestros países de Latinoamérica, seguramente en su evaluación de gestión integral del riesgo, verán que ese es un tema que hay que ver cómo pesa y cómo en vez de ser una carga, ayuda realmente a despegar estas empresas. Bien, ahora vamos a pasar a ver el tema que vincula a ambos conceptos, ¿no? Entonces ustedes dirán, pero a ver, si para tener una buena reputación crediticia, para tener un score, yo necesariamente tengo que tener un historial. O sea, porque sin historial voy a tener cero, no voy a tener nunca nada y no voy a ser elegible como un buen deudor. Y startups son emergentes, entonces se entendería que no tienen historial crediticio. Si son disruptivas, no son tradicionales. Entonces, eh, si no trabajan con estudios de mercado que garanticen, así como en una empresa normal, que tiene un estudio de mercado y dicen, así va a funcionar, ese es el retorno de la inversión, ese es nuestro plan de negocios, y más bien las startups se manejan por prueba y error, siempre ajustando, testeando con los grupos pequeños y recién escalando a mayor grupo. Entonces, ¿cómo se vinculan estos dos criterios, ¿no? Entonces, el hecho es que la vinculación viene de la realidad que tienen nuestras startups en nuestros países, ¿no? Entonces, son muchas las startups, pocas las que acceden al financiamiento. Entonces, si no quieren perecer, van a tener o que acudir a financiamiento propio o van a tener que acceder a un crédito bancario. Entonces, para acceder a un crédito bancario es importante que puedan tener buena reputación crediticia, ¿no? Que su score hable bien de ellos y que luego no accedan a tasas de interés muy elevadas por no tener justamente un buen score que haga que el apetito de riesgo de la entidad no los deseche, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos nuestra reputación crediticia? ¿Cómo la construimos? Quiero hablar de ese tema con ustedes y decirles que los titulares de la información, nosotros, las personas naturales, las personas jurídicas, somos justamente los que obtenemos una calificación por ese nuestro comportamiento crediticio. ¿Cómo la construimos? En primera instancia, así como cuando va una persona una vez al año, 2 veces al año al dentista, es saludable que se acerque a un buró de información, que se acerque a la entidad que regula el sector financiero
que obtengan su reporte crediticio. Personas creen que por no haber accedido a créditos del sector financiero y solo estar bancarizados con cajas de ahorro, con algún otro servicio, ni siquiera tarjetas de crédito, no están incluidos financieramente y por lo tanto no tendrían un reporte crediticio. Sin embargo, recordemos que ahora con la digitalización, absolutamente todos los sectores proveen información. Nosotros en Bolivia, sin ir lejos con la nueva ley de servicios financieros, que ya tiene más de 10 años, sin embargo, se ha trabajado durísimo en todo lo que es la inclusión financiera de diferentes grandes sectores que antes estaban excluidos. Y hay un reglamento de buros de información que les permiten acudir a diferentes fuentes de información públicas y privadas. Entonces, una persona que a veces cree que no tiene ningún tipo de reporte, resulta que tiene reportes de las líneas telefónicas, de los servicios de TV cable, de empresas farmacéuticas, tiene reportes de las unidades educativas, de las universidades privadas, tiene reportes de empresas de distribución de productos de consumo masivo. Entonces, su historial se va construyendo y muchas personas ni se enteran, ¿no? Ni se acuerdan que firmaron una autorización expresa para ser reportados, para ser verificados. Entonces es muy saludable, como les decía, ir siquiera una vez al año, obtener el reporte crediticio, porque otra cosa que se nos va de la mente es cuando a veces somos garantes, ¿no? Pensamos que solo cuentan las deudas como titulares, sin embargo, cuando uno garantiza personal y solidariamente a un amigo, un pariente, tiene que saber que se está subrogando una obligación y que el momento que más necesite, si espera ese momento de alta necesidad para ir y hacer una solicitud y recién se entera que tenía una mala calificación por ser garante, va a perder muchísimo tiempo en lograr sus metas y sus objetivos. Entonces, consejo, les decía, accedan una vez al año a su reporte crediticio. Verifiquen siempre lo que están autorizando de manera expresa, ¿no? Entonces, vean qué alcances tiene la información que sobre ustedes se va a reportar en su reporte crediticio y sepan que cuando uno accede a un crédito o cuando uno está incluido financieramente, se califican dos cosas. Se califica al deudor, por un lado, y se califica la operación crediticia, por otro lado. Nosotros los deudores somos calificados con A, B, C, D, E, F, y la calificación depende de nuestro comportamiento, ¿no? Quiere decir que si yo accedo a una tarjeta de crédito y cuando estoy haciendo el contrato con mi oficial de créditos le digo, sí, quiero pagar cada 5, cada 10, o un crédito pequeño, una línea de créditos, y yo me pongo la fecha de débito, la fecha de pago. Si a mí me entra dinero entre el 3 y el 8 de cada mes, sería un error mío poner que yo voy a pagar hasta el 2 de cada mes, ¿no? Porque me estaría condenando a siempre entrar luego en mora y estar atrasada con mis obligaciones. Entonces, seamos inteligentes en la programación de nuestros pagos, no nos sobreendeudemos y pongamos una fecha posible de pago para que sea el débito, de tal manera que si yo me comprometo a pagar hasta el 10, puedo pagar entre el 1 y el 10 y siempre voy a tener calificación A. Si pago el 12, el 15, el 18 por 3 atrasos consecutivos, probablemente baje a la calificación B. Si entro en mora de más de 30 días y ya se vence inclusive mi crédito, entraré a una calificación C. Si me cobran ejecutivamente, coactivamente o entro en una deuda que no pueden recuperarla y que tiene que entrar a castigo, es muy, muy probable que termine siendo un deudor del tipo F. Entonces, cuidemos nuestra calificación de deudores. Y por otro lado está la calificación de la operación, ¿no? Entonces, la operación se califica de manera estándar en muchos países de Latinoamérica como créditos vigentes, vencidos en ejecución, contingencia y castigados. Las operaciones se cierran siempre al 30, 31 de cada mes, se reportan a las entidades que se regulan hasta el 5 del siguiente mes y si nuestra deuda teníamos que pagarla el 10, ya la hemos pagado el 18. Eso va a afectar nuestra calificación de deudor, pero no va a afectar nuestra calificación de operación, ¿no? Porque al cierre del mes
todavía se ha pagado, no el 10, se pagó el 18, pero se tiene hasta el 30, ¿no? Entonces va a entrar con días de retraso, pero va a entrar como deuda todavía vigente. Entonces es muy apasionante el tema este de la calificación de riesgos de las operaciones crediticias, que los tenemos en reglamentos, en todo lo que es la recopilación de normas para el sistema financiero de cada país de Latinoamérica. Así que los invito a que visiten esas páginas, vean cómo se califica en cada caso específico y yo estoy segura que les va a gustar y les va a servir muchísimo para proyectar el tipo de deudores que quieren ser. Bueno, he hecho un cuadro resumen acá donde dice ninguna calificación es permanente, quiere decir que ideal, si siempre soy AAA, alguna vez B, pero que si algún momento entro en alguna, en algún momento, no sé, en alguna mala racha y pierdo el dinero, voy de viaje, hago una mala inversión, me enfermo, no sé, lo que fuera, y voy a bajar de una A un B, a un C, a un D. Bueno, nos puede pasar, ¿no es cierto? Y nuestras operaciones van a cambiar de vigentes a vencidas, en ejecución, a castigadas inclusive. Y es peor cuando llegas a castigo porque ahí no solo vas a estar 5 años reportado y con tu historial, sino puedes estar reportado hasta por 20 años y es variable ese porcentaje dependiendo de cada país. Entonces, les decía que ninguna calificación es permanente, que tenemos derecho a estar así, a caernos alguna vez, ¿no? Que nada es permanente, a volver a subir, subir y luego mantenernos, ¿no? O sea, solo depende de nosotros ser responsables e inteligentes en el manejo de nuestras finanzas personales y de nuestros endeudamientos con el sector regulado. Que algún momento vamos a tener que caer a ser deudores del sector financiero si es que no accedemos a los inversionistas con nuestras startups, ¿no? El porcentaje no es muy alentador, solo 1 de cada 10, quiere decir que los otros 9 o deciden desaparecer, deciden esperar y nunca despegar, esperar, perdón, y nunca despegar, o deciden invertir sus propios recursos, invertir plata en la familia, o van a tener que decidir por endeudarse. Entonces, ahí está. Luego, ver que ser garante personal y solidario es subrogarse las deudas ajenas. Entonces, 1000 veces mejor ser garante prendario y aquí es garantizar a alguien, aprecias mucho a un novio, una novia, un amigo, un primo, ya, dale de garantía tu auto, ¿no? Pero no firmes como solidario y mancomunado, porque en ese caso no le caen solo a tu auto, ¿no? Le caen a tu casa, a tu departamento, a tu sueldo. Así que mucho ojo cuando se garantiza una obligación y se apoya a una persona con una garantía solidaria. Luego tenemos que ver que todas nuestras deudas cuentan, ¿no? Yo en la vida, en el cotidiano de alguna entidad financiera en la que he trabajado, veía personas que así urgidas de dinero porque tenían un negocio grande en puertas, venían a sacar un crédito y se encontraban con que su reporte era negativo. Y decían, pero nunca en mi vida he sacado, que apenas tengo 25 años y jamás he sido cliente de ningún banco. Pero se olvidaban que cuando eran jovencitos de 20, 21, vendían, no sé, chips de telefonía celular o vendían algún producto de consumo masivo y que tenían deudas que no las habían pagado y que en su contrato decía que los iban a reportar, cosa que ellos nunca se enteraron. Entonces, empezar a rehabilitarse cuando tienes la urgencia de dinero es mucho más complejo que ya irte preparado a encarar un financiamiento. Luego, siempre tenemos que ver que dependerá de cada país cómo se equipara los derechos, ¿no? El derecho a la privacidad y a la honra versus el derecho de acceso a la información. Y aquí en Bolivia hay mucha jurisprudencia al respecto. Justo hay un habeas data famoso antes de la nueva constitución, donde una persona muy conocida en nuestro medio encontró su nombre publicado en un diario de circulación nacional e hizo un habeas data diciendo que habían afectado su reputación, su honra, su intimidad. Después de mucho ventilarse el proceso, salió el fallo en contra de él, no a favor, porque el tribunal marcó
que todos los titulares somos responsables de nuestra propia reputación, ¿no? Entonces él dijo, el anuncio en la prensa solo no dice que usted es mal padre, mal profesional, mal hijo, mal esposo, solo dice que es mal pagador. Y eso es evidente, ¿no? Porque ahí está la publicación y la liquidación de lo que usted debe. Entonces, eso ha dado un gran aliciente a las empresas que venden a crédito y seguramente tienen ejemplos similares en sus países. Luego, hay que evaluar bien los riesgos en la gestión de las startups. Recordemos que hay muchos riesgos asociados, que les decía que aunque sean muy livianos, muy ligeras las startups y sean empresas emergentes, no supone que estén rodeando la ilegalidad o la informalidad, sino que tienen que evaluar que pueden tener riesgos legales, riesgos tributarios, riesgos financieros, riesgos de operativos. Entonces, es saludable, creo yo, que las buenas ideas vayan acompañadas siempre de buenos planes, ¿no? Y que tengan un plan A, un plan B, y que luego no se trunquen los emprendimientos por falta de financiamiento. Así que les dejo ese criterio para que lo razonen, para que lo pensemos un poquito. Y me quiero despedir con este mensaje de Miguel de Cervantes, que me encanta, que dice que un gramo de buena fama, buena reputación, ya que estamos hablando de eso, vale más que una libra de perlas, ¿no? Entonces recordemos y tengamos presente que la reputación es el activo, es el valor intangible más importante que podemos cuidar y en todo aspecto, ¿no? Entonces lo reputacional está de moda y, eh, y yo creo que es algo en lo que tenemos que ponerle el ojo y trabajar y ser consecuentes con ello. Me ha encantado participar de este tercer foro. Hay mucho por hablar aún. Espero participar en otras actividades de E-University, también de Inteligencia Educa. Lautaro Di Gregorio, muchas gracias por la invitación. Ha sido usted muy amable y los saludo nuevamente y será hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. Voy a dejar de compartir la pantalla y será hasta otra oportunidad.